Muy buenas noches. Nosotros escogimos el caso de desafíos en la agricultura sostenible en Colombia. Los integrantes de este grupo son Santiago de Jesús del Toro Cueva, Angie Vanessa Pacheco Márquez y mi persona, Fabián Martínez Mancilla. La problemática, la problemática de sostenibilidad del cultivo de banano en el Magdalena. Enfoque social, condiciones laborales de los trabajadores agrícolas. En su mayoría los campesinos locales enfrentan dificultades como bajo salario, jornadas extenuantes y falta de acceso a seguros de salud o seguridad social. Además, la desigualdad en la distribución de tierra y la vulnerabilidad frente a cambios climáticos que afecta directamente su sustento. El enfoque ambiental, erosión del suelo y el agotamiento de nutrientes. El monocultivo del banano ha provocado desgaste en la calidad del suelo, aumentando la erosión y el agotamiento de nutrientes esenciales, lo que afecta la productividad a largo plazo. El manejo de agroquímicos, el uso excesivo de pesticidas y fertilizantes no solo degrada el suelo, sino que también contamina fuentes hídricas cercanas, poniendo en riesgo tanto la biodiversidad como la salud de las comunidades cercanas. Pérdida de biodiversidad. La expresión de los monocultivos disminuye la diversidad de especies y compromete el equilibrio ecológico. Enfoque económico. Dependencia de los mercados internacionales. La economía en la región depende en la gran medida de la exportación del banano. Cualquier fluctuación en los precios internacionales o barreras comerciales impacta directamente a los productores locales. El costo de implementación de prácticas sostenibles. Si bien la adopción de prácticas agrícolas sostenibles puede garantizar una mayor sostenibilidad a largo plazo, muchos agricultores carecen de recursos económicos y conocimientos necesarios para la implementación sin afectar sus ingresos inmediatos. El enfoque productivo. La eficiencia y el uso del agua en una región donde la escasez de agua es un problema recurrente. La falta de prácticas de riego eficiente ha generado sobreexplotación de las fuentes hídricas, afectando la sostenibilidad en la producción. Enfermedades y plagas. La aparición de las enfermedades como el hongo Fusarium raza 4, tropical FCTR4, que afecta gravemente a las plantaciones de ganado, ha incrementado la necesidad de medidas fitosanitarias más efectivas, que también generan costos adicionales. El objetivo es, el proyecto busca implementar prácticas sostenibles en el cultivo de banano en el Magdalena para mejorar la calidad del suelo, reducir el impacto ambiental y elevar las condiciones laborales. Además, garantiza una competitividad internacional al cumplir con los estándares sostenibles. Bueno, dentro del desarrollo de este caso, cada persona asumirá un rol investigativo. En este caso, el investigador de suelo, Fabián Martínez, mi persona, experto en recursos hídricos, Angie Pacheco, y especialista en cultivo sostenible de Santiago del Toro. Bueno, voy a hablar de la parte mía, el rol investigador de suelo. El análisis de la calidad de los suelos en el banano en el departamento de Magdalena se centra en varios aspectos claves para evaluar su estado y determinar las prácticas necesarias para mejorar la sostenibilidad y la productividad. Textura del suelo. Los suelos en las áreas de cultivo de banano del Magdalena suelen con una textura arenosa, franco-arenosa. Esa textura permite un buen no permite un buen drenaje. Puede limitar la capacidad del suelo para retener agua y nutrientes. Esto puede llevar a una necesidad más frecuente del riego y la adición de materia orgánica para mejorar la retención de agua y los nutrientes. Estructura del suelo. En esta región los suelos pueden experimentar problemáticas en la compactación, especialmente en las áreas de alto de tránsito de máquina agrícola. La compactación afecta la aireación e infiltración del agua, lo que puede perjudicar el crecimiento de las raíces y la salud general del cultivo. Para mitigar estas problemáticas, se recomienda utilizar técnicas de labranza mínima y añadir materia orgánica para mejorar la estructura del suelo. Podemos añadir materia orgánica como compost, que es a base de estiércol, y así sucesivamente. Niveles de nutrientes. Los niveles de nutrientes esenciales, como el nitrógeno, fósforo y potasio, que son los elementos mayores, los NPK que uno llama, son cruciales para la producción de banano. En el Magdalena se observa la variabilidad de estos niveles debido al uso de fertilizantes y prácticas de manejo. Ajustar prácticas de fertilización según los resultados de las pruebas de suelo y fundamentalmente asegurar que los cultivos reciban los nutrientes necesarios y proporcionados adecuadas. El pH del suelo. Los suelos en el departamento suelen tener un pH ligeramente ácido a neutro. Sin embargo, en algunos casos el pH puede volverse más ácido debido al excesivo utilización de fertilizantes ácidos. Un pH adecuado entre 5.5 y 7 es importante para la disponibilidad de nutrientes en los suelos ácidos. Se recomienda aplicar cal para elevar el pH y mejorar la disponibilidad de los nutrientes. Materia orgánica y actividad microbiológica. El contenido de la materia orgánica en los suelos de banano en el Magdalena puede ser bajo, la cual afecta la fertilidad y la estructura del suelo. La incorporación de compost y estiércol puede mejorar el contenido de materia orgánica y estimular la actividad microbiológica, favoreciendo la descomposición de la materia orgánica y la disponibilidad de los nutrientes. Contaminación del suelo. En las áreas con uso excesivo de agroquímicos puede hacer
haber riesgo de contaminación por metales pesados y residuos y productos químicos. Importante realizar pruebas de detectar contaminantes y aplicar prácticas de manejo integrado para reducir su impacto. Problemáticas y situaciones identificadas en el Magdalena. En los cultivos de banano, los problemas de erosión, agotamiento de nutrientes y contaminación pueden afectar significativamente la sostenibilidad, la agricultura y la contaminación. Se detallan problemas como impacto sostenibilidad, erosión del suelo, erosión hídrica. La erosión hídrica es un problema debido a la exposición de suelos durante cultivos excesivos, la falta de cobertura vegetal adecuada. La región experimenta lluvias intensas que pueden agravar la erosión. La erosión por el viento, aunque menos común en áreas donde la vegetación se ha reducido significativamente. La erosión por viento también puede ser un problema. El agotamiento de nutrientes. Deficiencias nutricionales. Los suelos a menudo muestran signos de agotamiento de nutrientes esenciales como nitrógeno, fósforo y potasio, debido a cultivos intensivos y la baja reposición de estos nutrientes. Desequilibrio nutricional. Las prácticas de fertilizantes no siempre están ajustadas a las necesidades específicas del cultivo, lo que puede llevar a desequilibrarse en los niveles nutricionales. Contaminación del suelo. Agroquímico. El uso intensivo de fertilizantes y pesticidas en los cultivos de banano puede llevar a la acumulación de residuos tóxicos en el suelo. Esto es una preocupación en regiones como la dependencia de agroquímicos, presencia de metales pesados. En algunos casos, los fertilizantes pesticidas utilizados pueden contener metales pesados que se acumulan en el suelo con el tiempo. Por lo tanto, los cultivos de banano en Magdalena, los problemas de erosión del suelo, agotamiento de nutrientes y contaminación tienen un impacto significativo en la sostenibilidad agrícola. La erosión reduce la fertilidad del suelo al arrastrar la capa rica de nutrientes, lo que incrementa los costos de fertilizantes, deteriora la estructura del suelo, afectando la capacidad de retención de agua y la aireación de las raíces. El agotamiento de nutrientes disminuye los rendimientos y aumenta la dependencia de fertilizantes externos, generando desequilibrios nutricionales que afectan la calidad del cultivo y la competitividad. La contaminación del suelo por agroquímicos destruye los microorganismos y los macroorganismos beneficiosos, compromete la salud del suelo y plantea riesgos para la salud humana, además de afectar la calidad de los recursos hídricos cercanos. El conjunto de estos problemas reduce la productividad y la rentabilidad de los cultivos, amenazando la sostenibilidad a largo plazo de la agricultura en la región. Muchísimas gracias y le cedo la palabra a mi compañero. Gracias, compañero. En cuanto a determinar qué prácticas agrícolas perjudican la producción y comercialización, en este caso, pues, en el cultivo de banano, como prácticas inadecuadas del cultivo mismo, básicamente, bueno, en el mundo actualmente, cada vez más globalizado y con más gente poblándolo, pues la demanda de alimentos crece. Normalmente el aumento de rendimiento de los cultivos en una determinada región viene asociada con una pérdida de biodiversidad, una mala selección en la rotación de los cultivos, o al aplicar mal esta técnica puede provocar problemas ambientales también. Yo pienso que es en sentido común, que es la mejor guía para saber qué debemos hacer y qué no. La experiencia en el entorno rural es un grado también, por lo que resumimos una serie de puntos que debemos evitar, así como efectos negativos perjudiciales que llevan aparejados. Por ejemplo, el compañero pues mencionó, pues hace parte también pues de lo que es las buenas prácticas agrícolas. El exceso de laboreo, la pérdida de estructura del suelo se produce por culpa generalmente de un exceso de laboreo, compactación de los suelos y abuso del monocultivo continuado, sin rotación alguna. También se puede reducir la pérdida del suelo debido a un laboreo inadecuado, fuera de época o excesivo. Como segundo punto, aplicación indiscriminada de insumos, como el compañero mencionó, pues es un punto clave dentro del cultivo, en especial en este cultivo que lo requiere. En otros casos se produce la no deseada salinización de los suelos, bien por un exceso de fertilización o por un riego ineficiente que arrastre o que fije componentes no deseados, como el compañero mencionaba. La pérdida de material orgánico, que es muy fundamental, es otro de los grandes conflictos de mantenimiento del suelo. Aquí también el exceso de laboreo, mencionado, o el exceso de no fertilización son los factores perjudiciales. Es la misma disrupción de la microbiota, ¿sí? La falta de microorganismos beneficiosos como las lombrices, etcétera, se debe en muchos casos a la aplicación de sustancias tóxicas. Como un punto base, con un plan ordenado, de fertilización, siendo respetuoso con el suelo, conseguiremos preservar este patrimonio. Muy importante que una gente en la contaminación de frutas, en este caso el banano, que pone en riesgo la salud de las personas, que es el uso indiscriminado de plaguicidas y agroquímicos, ya que la agricultura pues, es la actividad que más emplea en este sitio compuestos, consumiendo hasta un 85% de la población mundial. La aplicación de las malas prácticas agrícolas afecta la seguridad de los productos que se comercializan tanto en los mercados internos como externos. Las principales causas de rechazo de exportación, hablando es la presencia de residuos de agroinsumos, de plaguicidas, etcétera, condiciones higiénicas y la detección de patógenos en el mercado. Con la finalidad de capacitar y promover buenas prácticas agrícolas, pues se deben desarrollar programas que incluyan la inocuidad alimentaria y el uso excesivo de estos mismos.
cedo el cupo o la intervención de la compañera. Muchas gracias. Sí. Buenas, mi nombre es Angie Pacheco. Ay, no me vean, por favor. Y mi rol es experto en recursos hídricos. Bueno, yo les voy a hablar sobre la, la disponibilidad y la gestión del agua en la agricultura del banano es crucial para su cultivo. Aproximadamente el 70% del consumo mundial del agua dulce se destina a la agricultura, pero en muchos países la eficacia en el uso del agua es inferior al 50%. Desafíos de la escasez del agua. La escasez del agua es un problema creciente en muchas regiones del mundo y la agricultura no es la excepción. El cambio climático y la creciente demanda de alimentos agrandan esta situación. Estrategias para la conservación del agua. Para abordar estos desafíos se pueden implementar varias estrategias, tales como riego de precisión. Este riego utiliza tecnología para ajustar el riego según las necesidades específicas de los cultivos y el suelo. Uso del agua de lluvia. Se recoge y se almacena agua de lluvia para reducir la dependencia de fuentes externas. Marica, con el teléfono. Espera un momentico. Creo. Disculpa. Bueno, situación de cultivos tolerantes a la sequía. Elegir variedades de banano resistentes a la sequía puede reducir significativamente el consumo de agua. Agricultura de precisión. Combina tecnología y experiencias para optimizar el uso del agua y otros recursos. Técnicas innovadoras. La agricultura del banano también puede beneficiarse de técnicas innovadoras tales como técnicas nucleares e isóticas, disculpen, ayudan la eficacia del uso del agua y a identificar áreas de mejora. Sistema de riego inteligente. Utilizan sectores y algoritmos para ajustar el riego en tiempo real. En resumen, implementar estas estrategias y técnicas puede ayudar a mejorar la eficacia en el uso del agua y asegurar la sostenibilidad en cultivo de banano. Muchas gracias. Listo, ahí puedes parar la grabación, compañero.